Hoy es un buen día para radicalizarse. Hoy quisiera hablarles sobre una experiencia personal que yo tuve y sobre una hipótesis que yo tengo. Como muchos de ustedes saben, yo crecí aquí en España, un país desarrollado con una calidad de vida envidiable, antes más que ahora. Y entre el año 2006 a 2009, por motivos familiares, tuve que irme a vivir a República Dominicana. Bueno, ya ustedes se imaginarán el shock emocional que yo tuve, un cambio de vida radical en la calidad de vida, en el choque de cultura. Cuando volví a España en el 2009 fue como un respiro, porque nunca me pude integrar. Yo me sentía como un extranjero en mi propio país. Después de 10 años volví de vacaciones, porque yo veía que todo el que iba para allá, sea dominicano o no dominicano, se enamoraba de mi país y yo no conseguía enamorarme. Y yo decía, bueno, yo tengo que ir de vacaciones, disfrutarlo y ver qué es lo que ven ellos, que yo no conseguí ver en 3 años. Bien, pues lo que yo vi es totalmente diferente a lo que yo dejé hace 10 años. O sea, estamos hablando de que hace 10 años, por lo menos en el barrio donde yo crecí hasta los 9 años, no había calle, eso era un desierto. Yo volví, pasé por ahí, quería revivir viejos tiempos y hay calle, edificio, un montón de comercio. Ha tenido un crecimiento brutal. Estamos hablando de un montón de hospitales como nuevos, calles donde no había calle, comercio donde no había comercio, un metro, está pensando en crear un tranvía, están pensando en crear un tren a nivel nacional. Una brutalidad el crecimiento que ha tenido, que ha hecho que yo me enamore de mi país. Obviamente es precioso. Y no menos importante, la clase media ha crecido. Hoy en día tú puedes ver gente que hace turismo interno. Eso era impensable cuando yo lo dejé. Hace poco vino un amigo mío a visitarme aquí y se volvió a ir. Anteriormente se quedaban aquí. Pues él me vino a visitar aquí y se volvió a ir. Y viaja por toda Latinoamérica, le gusta viajar. Y eso es una clase social que la clase media nació durante estos 10 últimos años. La cuestión es que en estos últimos 6 meses he visto varias manifestaciones por los derechos humanos de la clase más vulnerable. Manifestaciones de gente pro haitiano. Bueno, es conocido que hay un tema con la inmigración ilegal en mi país. Y manifestaciones sobre todo por derechos sociales en general. Por otra parte, también se está dando el caso de que los dominicanos están teniendo menos hijos que los inmigrantes ilegales que están allí. Que eso es otra cosa que me llamó bastante la atención también. En los tiempos donde yo lo dejé, una persona con 20, 18 años era normal que tenga un hijo. Hoy en día, yo he conocido gente de 35 que no tienen hijos ni tienen pareja. Se habla de subir impuestos, se habla de que los ricos tienen que pagar más, en fin. Están haciendo la ideología woke en mi país. Todo el que me conoce sabe cómo yo detesto esa mierda. Pero cuando yo me doy cuenta de que esto está pasando en mi país, de que este germen está naciendo en mi país, en vez de cabrearme, yo me alegré. Fue algo genuino, de verdad que yo me alegré muchísimo. Y ahora paso a explicar por qué y mi hipótesis. Miren, yo tengo una hipótesis y es que estas ideas, esta ideología woke, solamente tienen cabida, nacen cuando una sociedad está desarrollada, o por lo menos en vías de desarrollo. En primer lugar, porque una gente pobre no tiene tiempo de pensar en el cambio climático, no tiene tiempo de pensar en un tercero, de lo único que se preocupa es de sobrevivir, de comer, de que pueda comer él y sus hijos. Y en segundo lugar, porque estas ideas se fundamentan en la envidia. Y para que haya envidia, primero tiene que haber alguien que se haya superado. Porque repito, lo que le mortifica a un envidioso no es que no le vaya bien a él, es que al otro le está yendo bien. Y claro, cuando tú ves que alguien que estaba en tu mismo nivel se ha superado y tú te quedas siendo un mediocre, ahí es donde nace la envidia. Porque el prójimo siempre es un envidioso en potencia. Y mientras más cercano a ti y más parecido a ti sea el envidioso, más potente va a ser la envidia. Es mucho más probable que un cuñado tuyo te envidie porque estás comprando un mejor coche a que esta persona envidie, por ejemplo, al rey de España. Porque los seres humanos constantemente nos vamos comparando con otras personas, pero los que están alrededor de nosotros. En cambio, el rey de España, en este ejemplo, está fuera del marco de referencia del envidioso. Por otro lado, estas personas que defienden estas ideas, las ideas woke, son personas que ya están acomodados. Normalmente tienen ya casi todo cubierto y están acomodados en una mediocridad, obviamente, pero acomodados. No aspiran a más de ahí, pero no soportan que otros sí aspiren a más de ahí. Entonces solo defienden leyes que solamente le benefician a ellos. Por ejemplo, las leyes del cambio climático. Le quitan impuestos al que se compra un coche eléctrico, pero le meten impuestazo al que tiene un coche de combustión interna. Una persona de bajos recursos no puede permitirse un coche eléctrico. Por lo tanto, esta ley no veo en qué le beneficia.
Tampoco veo manifestaciones para luchar por los derechos de las mujeres que limpian sus mierdas en sus casas. Solamente veo manifestaciones por igualdad en puestos de especial relevancia. En fin, que para que nazcan estas ideas se tienen que cumplir ciertos patrones. Tiene que salir de una clase acomodada, de la clase media, porque un pobre no tiene tiempo de preocuparse por estas tonterías. Él está ocupado en sobrevivir. Y el segundo patrón es que tiene que haber una desigualdad, pero fruto del crecimiento, para que nazca la envidia, obviamente. Esto me invita a pensar a que República Dominicana efectivamente está creciendo, porque si no existiera un crecimiento, estas ideas no fructifican. Ahora le toca a la sociedad luchar por mantener ese crecimiento y que este virus no lo dañe. Que viva la libertad.